Buenos días a todos y a todas, una nueva entrega. Hoy vamos a hablar del concepto energético de la enfermedad. Esto es el curso de la sensibilidad o de cromoterapia, porque vamos a hablar de todos los colores y bueno, para hacer este hincapié estábamos hablando de todo el sistema energético, eléctrico del cuerpo. Así que vamos a comenzar. Primero me presento, soy Claudia Glorí y estoy haciendo estos audios para que llegue a quien tenga que llegar, para que nos autoconozcamos y podamos evitar muchas de las cosas de estos sufrimientos y de estos desequilibrios que se van haciendo en nuestra mente, en nuestra emoción, en el cuerpo físico. Así que bueno, vamos a comenzar, o en realidad vamos a seguir esto que es la tercera entrega de este curso, y les contaba que iba a hablar sobre la enfermedad. Y acá la enfermedad como desde una perspectiva de lo que sería un curandero, un chamán. Bueno, es un desequilibrio lo que sería una enfermedad, y este desequilibrio es en gran parte el resultado de haberse olvidado de quién es uno, porque todos somos uno, y ese uno, ese yo relacionado con todo, me olvidé de mí misma, de mí mismo, y puede ser que ese olvido cree pensamientos, acciones, enfoques de vida que nos conduce a una vida que no es sana. Y entonces ahí el resultado de una vida no sana empieza la enfermedad. La enfermedad como en sí misma es solo una señal del cuerpo, una señal que nos indica que hay un desequilibrio. Ahí hay un desequilibrio, y sea cual sea ese título de la enfermedad, vamos a ver qué desequilibrio tenemos. Y aquí a nivel energético, estos desequilibrios pueden estar originados por varias causas. Una de esas causas puede ser la falta de energía, como consecuencia a un desgaste. Esa falta de energía es porque no tomamos la energía de donde la tenemos que tomar, y en cambio la estamos tomando de nuestros órganos. Eso es por un lado. Todo eso después tiene un desarrollo, pero quiero hablar de estos desequilibrios. ¿Quién los origina, esos desequilibrios? Otro desequilibrio puede ser un exceso de energía. Entonces, vieron, cuando algo se llena mucho de energía puede explotar. Entonces, ese exceso de energía y no poder canalizarla adecuadamente hace que se sobrecarguen los sistemas. Y ahí hay que ver quién se sobrecargó, qué sistema. Otro de los desequilibrios puede ser un bloqueo mental, corporal, que a mí me impide que pueda utilizar la energía. Entonces, estos son los tres tipos de bloqueos que existen. Después vieron que se derivan a títulos: la enfermedad en lo emocional, la enfermedad en lo mental, la enfermedad en lo físico, la enfermedad en lo espiritual. O sea, ahora vamos a ver la parte de la energía física, ¿no? En el caso de falta de energía, lo que podemos hacer es aportar algún tipo de energía a ese déficit. Entonces hay que chequear por qué estoy cansado. Entonces uno dice, bueno, me duelen, por ejemplo, las piernas, me duele las articulaciones, y ahí con la escucha a la persona más el diagnóstico energético, uno puede ver a ver cuál es el déficit. Aunque yo les digo, puede ser normal en el transcurso de toda enfermedad que se tengan que administrar varios colores,
y varios colores simultáneamente, pero siempre primero se busca esa causa que originó esa enfermedad. Eso es la primera etapa. ¿Quién originó la enfermedad? ¿Qué cosa? Eso ya muchas veces me habrán escuchado decir que lo origina primero un pensamiento y seguido una emoción, o al revés, primero una emoción seguido un pensamiento. Entonces hay que identificar eso. En la segunda fase se va alternando el color que preciso, el color adecuado para el equilibrio, por ejemplo, psicológico de una persona que estamos tratando, y después los excesos de energía que tienen que neutralizarse, todo empleando los colores complementarios, ¿no es cierto? Pero no siempre se debe intervenir cuando hay un exceso de color. Eso no es bueno, es como apagar un chakra, como decir, en este chakra vos te alimentás mucho del rojo, entonces lo voy a disminuir, porque nunca se hace una disminución en el chakra, siempre se va viendo a ver qué chakra es que está muy cargado, y entonces ahí se hacen los ejercicios pertinentes para que la energía que se sublime, que suba esa energía, que yo pueda canalizar ese exceso. Entonces, lo cual eso porque puede haber, como ya les decía, una energía en exceso, y eso puede provocar una enfermedad. Entonces, cuando hay esa enfermedad, digamos, hay que ver primero qué es lo que tenemos que hacer primero. Lo primero es eliminar los residuos corporales, hacer siempre una dieta de masajes, salvo siempre y cuando los masajes no haya fiebre, ¿no es cierto? Bueno, yo estoy aclarando todo esto, pero es un curso, ya les digo, es un curso abierto, gratuito, que esto yo puedo hablar así abiertamente, pero no en casos puntuales. Entonces, ustedes escuchen todo esto, porque sí, en casos puntuales se va a hablar en el curso pertinente, el curso que, vamos a hablar desde esta enfermedad. Entonces, hasta ahí, cuando hay algún exceso de energía, hay residuos corporales, se los llaman así. Entonces se tienen que hacer masajes para movilizarlos, hay que hacer algún ayuno, hay que hacer baños de inmersión, infusiones, tienen que tener contacto con la naturaleza, y también es muy adecuado la utilización de cristales. Y generalmente yo uso cuarzos transparentes, porque el cuarzo transparente es un mineral que absorbe, que es el que no tiene ningún color, pero sí absorbe. Y cuando hay bloqueos son muy difíciles de trabajar con un solo color, por eso las herramientas que yo les doy van a ser específicas para esa persona, porque yo le puedo decir, te tienen que hacer masajes completos en todo el cuerpo, por ejemplo en la zona que se manifiesta ahí el bloqueo, o se puede hacer según en el lugar, se puede hacer una digitopuntura local, o se puede hacer una reflexología podal, o puedo mandar a hacer algún ejercicio de gimnasia o enseñarle algún movimiento de tai chi para que esa energía fluya, o puede ser algo muy sutil, muy etérico, escuchar música. Hay una música específica para equilibrar los chakras. Entonces, a veces el bloqueo se interrumpe, mediante una catarsis. Entonces, cuando hay algún tipo de bloqueo, generalmente se provoca una catarsis, y esa catarsis es un drenaje de todas esas situaciones traumáticas o accidentales, pero es un proceso terapéutico, eso tiene que pasar. Entonces, generalmente en la mitad del proceso siempre hay alguna catarsis, y ahí sale verdaderamente, aflora
ahí aflora. Por eso las terapias conmigo son siempre entre 3 y 4 veces, porque en la segunda y tercera afloran muchos bloqueos energéticos que nos están mostrando de qué parte es, aparte de lo que la persona cuenta, aparte de lo que la persona percibe. Hay situaciones que están encapsuladas, muchas emociones, y que es difícil ese control, ¿no?, de eso. Entonces sale más cuando uno, por ejemplo, hace una terapia, un sacro craneal. También hay una catarsis, ¿no?, un desbloqueo. Por eso es muy bueno eso, digo, hacerlo, porque es un desbloqueo somato emocional. Somato como cuerpo, emocional, bueno, con todas las emociones. Y bueno, y a veces, y en ocasiones, cuando hay mucha traba mental, mucha traba mental, se producen, que yo lo llamo retrocesos parciales, donde pasa algo que la persona dice, porque a veces dicen, ¿para qué hice esto? Porque ahora pasó tal. Claro, pasan un montón de cosas, pero pasan para que afloran, para que uno las vea, para que se enfrente con eso, porque hay que enfrentar eso para después poder limar, o como lo quieras llamar, equilibrar todo eso, para que vos puedas tener una vida plena, porque es así, porque todo tiene que surgir, es a la superficie, y después, bueno, purificarlo. Entonces, mira, catarsis viene del griego. A mí me encanta usar las palabras así correctas, porque nuestra psique o nuestra intención, y digo intuición, las entiende. Y catarsis significa purificación. Y es una situación que se provoca, pero de verdad, les digo, de manera espontánea. No se provoca. Yo puedo hacer masajes, puedo hacer muchas cosas, pero se provoca dentro siempre de un tratamiento terapéutico, porque con el tratamiento que uno le hace, que es energético, empiezan a aflorar todas esas formas empiezan a aflorar, y empiezan bueno, a salir, y por eso tienen que estar, que no tienen, yo digo que siempre tienen que hacer un proceso con alguien, un acompañamiento terapéutico, porque hay muchos descontroles en estos aspectos personales que si uno, o sea, yo, Claudia, Glory, si capto que hay alguna porción de los chakras altos, y con esto me refiero a los psicológicos, yo ahí derivo, o sea, yo derivo a terapeutas específicos. Si yo no lo puedo tratar, es porque también en la psicología de las personas hay muchos mecanismos de defensas que, si uno no se lo permite, entonces lo puede atrapar, y atrapar como una obsesión, o sea, muchas cosas que yo hago la parte energética para que se precipite y que se vaya, y como energía. Por eso las curaciones cuánticas se curan con el doble cuántico, se curan en ese lugar que no está en el físico. Por eso yo tengo esa responsabilidad de llevarlo en esas sesiones a que vaya, o sea, primero hacerlo en la parte esa que no se ve, después lo traemos a esa parte física, porque ahí empieza a surgir eso que tiene que salir. Y en eso que tiene que salir tengo herramientas, no solamente los colores, sino herramientas sirianas para este proceso y estas afinaciones del mecanismo de defensa, para que puedan después hacer un drenaje, un drenaje, y puedan ver esos cambios que tienen que ver. Y esos cambios se hacen donde yo le llamo
lo que sería el templo de la luz. Para llegar al templo de la luz hay que hacer todo un recorrido y no, o sea, no cualquiera va al templo de la luz porque o sea, no sirve directamente ir, porque primero acá en la tierra tenés que hacer esos procesos de subir esas energías que suban. Yo llego al templo de la tierra cuando el templo de la luz, cuando sube las energías hasta el corazón, y ahí se pueden producir cambios, los cambios radicales y las curaciones. Bueno, acá sigo. Esas catarsis que estábamos hablando recién voy, por eso les digo que es algo tan extenso, hablando de energía y hablando de esto, cómo se puede producir ese bloqueo, porque los bloqueos a veces son nuestros, pero a veces también son de afuera primero, porque hay cambios familiares. Pueden producirse bloqueos nuestros por cómo nos llevamos con nuestra familia. Pueden producir también a nivel profesionales, cómo estoy en el ambiente laboral, que esos son muy intensos también. Después también tenemos las terapias de grupo. En estas terapias de grupos se puede hasta hacer como regresiones, relajación y todo, y mostrar, porque si hay cuando hay así procesos de grupos, también por eso se puede hacer en grupo eso. Tenemos también los masajes bioenergéticos, los estiramientos también bioenergéticos. Bueno, en cualquiera de estos casos, por eso les digo, siempre es necesario que tengan un apoyo o sea, quien los acompañe en este proceso, para que puedan ir examinando, puedan ir viendo estos bloqueos, y que cada uno llegue a la decisión de querer sacar eso. Así, porque el futuro, o sea, el futuro es por gestionar, o sea, el futuro lo tenemos inmediato cuando gestionamos bien las emociones. Ahí está el futuro. El tema es ese intermedio, porque a veces hablan del presente, el eterno presente. Es que somos consecuencia del pasado, eso. Y entonces yo tengo que mi presente, trabajar con porque yo digo, trabajar con el futuro es trabajar con el doble cuántico, o es hacer la labor con el doble cuántico. Pero acá estamos hablando de los temas, bueno, cómo se bloquea la energía. También unos bloqueadores de la energía son los metales pesados. Entonces, y también causas psicológicas, bueno, hay muchas cosas, y para eso hay una terapia que es con una esencia floral, y eso va liberando todos los metales pesados. Y disculpen que acá no la nombre, porque puede ser causa de que me bajen el video. Así que yo voy a ir nombrando todo lo conveniente para que todo el mundo sí sepa de qué se trata esto, y después las cosas específicas me lo pueden preguntar. Acá por algo me hice un espacio, no sé, se hizo, yo digo, como un momento de detenernos. Acá sería conveniente, digo, bueno, a ver, vamos a detenernos un momento para observar también. Fíjense que yo estoy hablando del proceso de la enfermedad, y claro, surgen un montón de cosas también en ese proceso de la enfermedad. Inicialmente, cuando alguien dice, mira,
me detectaron o tengo esta enfermedad. Bueno, vamos a ver qué desequilibrios se manifiestan a niveles sutiles con esa enfermedad, o sea, qué estructura energética está haciendo desequilibrio y por qué se generó esa enfermedad. Entonces ahí empieza el proceso donde vamos a presentar en los niveles más densos. En los niveles más densos sería en el físico. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué te impide esto? O sea, ver cómo funciona, por qué no funciona bien. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, solo se trata a la parte de lo que sería el físico, bueno, ¿qué hacen las personas que se tratan solo físico? Tienen el síntoma, lo alivian con el medicamento, dicen, y ya está. Pero acá nosotros cuando hablamos de tratamientos de energía, tenemos que tratar los síntomas de forma correcta. Entonces, dejamos, o sea, a un lado ustedes sigan haciendo el tratamiento, pero por el otro lado vamos a, o sea, los médicos tratan los síntomas, pero ahí en la enfermedad se despliegan un montón de niveles sutiles que no se dan una idea de todos los niveles, sí, sutiles, por decir electromagnéticos, que se están haciendo en ese tiempo. Miren, hasta hace un tiempo la enfermedad se la consideraba como una manifestación física nada más, sin tener en cuenta todas estas otras realidades que no se conocen. Pero actualmente hay máquinas que, bueno, así como es la radiónica, y hay otras máquinas que equilibran los desequilibrios internos. Entonces ahí tenemos una gran ayuda, pero todavía es como que nos falta dar un paso, porque dar un paso a esta vertiente psicosomática, ¿ven? Yo, perdón que siempre me meto con eso, porque es algo así como que es muy fácil desequilibrarse, es muy fácil, pero si ustedes saben cómo equilibrarse primero, o sea, qué es lo que les hace perder el equilibrio, entonces no se desequilibrarían. Por eso yo lo que voy a hacer en la próxima entrega, porque ahora ya estamos en 23 minutos que estoy hablando, en la próxima entrega lo que les voy a hablar va a ser de las aplicaciones, o sea, características, porque todo es, yo acá le quiero hablar de todo lo básico, ¿no? Entonces voy a ponerlo como características básicas para la utilización de los colores, y ahí sí voy a ver si doy un color por capítulo o les hago algo todo junto. Yo creo que van a querer todo junto para escuchar todo así de una, y después hacerme las preguntas, y les voy a ir poniendo todo, cada color, y cómo se equilibra y por qué se desequilibra. Bueno, acá voy a terminar esta entrega y nos vemos en la próxima. Espero que sea de tu utilidad, y bueno, te digo, si te gustó, podés compartir esta información, así somos más personas que vivimos una vida feliz. Bueno, gracias.